Muy buenos días. El día de hoy les presentaremos el caso clínico de cabeza y cuello. Este grupo está conformado por Sofía Echeverry, María Paula Loaiza, Karen Viviana Betancourt e Isabela Sepúlveda Berrío. Nosotras cursamos la asignatura de anatomía en el horario de 9 a.m. a 11 a.m. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Para comenzar, desde el punto de vista anatómico, debemos tener en cuenta que el ojo se mueve dentro de una cavidad articular compuesta por el hueso frontal, el maxilar, el cigomático, el palatino, el lacrimal, el etmoideal y el ala mayor del esfenoides. El septo o tabique orbitario es una lámina membranosa que actúa como límite anterior de la órbita. Se extiende desde los bordes orbitarios hasta las pálpebras, formando la porción fibrosa de los párpados. Las pálpebras hacen parte de los órganos accesorios del ojo, al igual que la túnica conjuntiva, que son los más influyentes en este caso. La pálpebra contiene el elevador de la pálpebra superior, el músculo tarsal superior y la glándula tarsal, la cual es una glándula sebácea ubicada en la pálpebra superior e inferior. El sistema conjuntivo es una membrana mucosa que cubre la córnea. La esclerótica tiene 3 capas de afuera hacia adentro, las cuales son la piesclera, que es una membrana que facilita el deslizamiento del globo ocular, la fibrosa, compuesta fundamentalmente por fibras de colágeno, y la fusca, que es la capa más interna y contiene abundantes vasos. De la irrigación del bulbo ocular está encargada la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna destinada a la órbita. La vena oftálmica inferior drena la parte inferior de la órbita. El drenaje de las venas oftálmicas superior es en el plexo pterygoideo y la inferior es en el seno cavernoso. También contamos con 7 músculos extraoculares: el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto inferior, que se encarga de bajar el ojo, el recto lateral y medial, que se encarga de mirar hacia los lados, y finalmente el oblicuo inferior y superior, que se encarga de evitar que el ojo rote sobre su mismo eje. El origen del oblicuo inferior es la parte medial y el piso de la órbita y se inserta en la esclera al igual que todos, menos el elevador del párpado superior, que su origen es en el techo de la órbita y una parte mínima del anillo tendinoso. El origen de los 5 músculos restantes se origina en el anillo tendinoso. La inervación del oblicuo superior es el nervio troclear. La inervación del músculo recto lateral es el nervio abducen. Y la inervación del resto de los músculos está encargada por el nervio oculomotor. También debemos tener en cuenta que la cavidad nasal contiene el laberinto etmoideal, que forma parte de la pared medial de las órbitas y de las paredes laterales externas de las fosas nasales. El meato medio es la intersección entre los senos paranasales. Los cornetes son proyecciones situadas en los lados de la cavidad nasal. El tabique es la pared del cartílago y hueso situada en el centro de la cavidad nasal. De la irrigación se encarga la oftálmica y salen arterias etmoideales anteriores y posteriores. En la parte anterior está la arteria etmoideal anterior y en la parte posterior están las arterias esfenopalatinas y la arteria etmoideal posterior. Las venas drenan a la vena facial y a la vena oftálmica y hacen del ala de la nariz una zona peligrosa por la facilidad de difusión de los procesos infecciosos hacia los senos de la dura madre, por ende el peligro de meningitis. Un tercio anterior está inervado por el etmoideal anterior y 2 tercios posteriores está inervado por el nervio nasopalatino, tanto medial como lateralmente. Su inervación cutánea está encargada del nervio infratroclear y el etmoideal anterior. Tiene sensibilidad especial y la información parasimpática nace del nervio petroso mayor, que al combinarse con el nervio petroso profundo se transforma en el canal pterygoideo ovidiano, el cual contiene fibras parasimpáticas preganglionares y fibras simpáticas postganglionares, llegando así al ganglio pterigopalatino. De la cavidad oral nos interesa conocer los adenoides o tonsilas faríngeas, que son un parche de tejido en la parte alta de la garganta, justo detrás de la nariz, junto a las tonsilas palatinas, que son parte del sistema linfático, ya que el sistema linfático elimina las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales, atrapando gérmenes que entran por la boca y por la nariz. La nasofaringe está por detrás de las fosas nasales, comunicando con la boca, y la inervación de un tercio posterior de la lengua está encargado por el nervio glosofaringeo, que da inervación sensitiva general y especial y se distribuye en la parte posterior. El vago llega a la epiglotis, la cual es el límite posterior de la cavidad oral y límite anterior de la faringe. Historia clínica. Jairito es un niño de 7 años procedente de la ciudad de Buenaventura.
afiliado a la entidad de salud en Sanar. Jairito llegó a urgencias junto con su madre, la señora Juliana García, de 25 años. Al llegar, el niño luce muy algido, es decir, adoloroso y quejumbroso. La señora Juliana remite a consulta, veo que Jairito ha presentado un cuadro 8 días de cefalea, es decir, dolor de cabeza intenso, rinorrea, que es la secreción de fluidos por las fosas nasales, tos, que es la respuesta del cuerpo cuando algo se irrita la garganta, y fiebre, que es el aumento de la temperatura del cuerpo. La madre lo trató durante 3 días con limonada, pero como no mostró mejoría, decide llevarlo al médico general de su EPS. Este médico le da EPS al examen físico, que es una palpación para determinar si existe un problema físico, se encontró un edema palpebral, que es la acumulación del líquido anormal en la superficie interna del párpado. Esto se encontró en el ojo izquierdo. También se encontró una limitación para la apertura ocular, que es la dificultad para abrir el ojo, lo cual impidió evaluar la agudeza visual del paciente, que es la capacidad para identificar la función visual. A la percusión, que es una técnica de exploración física mediante pequeños golpes, se encontró cierto dolor en la región frontal, y halitosis, que es el mal aliento. El médico realiza un diagnóstico de sinusitis y celulitis preceptal, que esta es una infección en los párpados y tejido alrededor de la parte frontal del ojo. Por esta razón, se envía a casa con amoxicilina y clavulanato oral cada 12 horas. Este manejo inicial que se le dio a Jairito en la EPS afiliada, consideramos que el examen físico que se le hizo fue el correcto, pero faltó la realización de estudios más a fondo que confirmaran este diagnóstico, ya que Jairito presenta ciertos síntomas que ponen en duda el diagnóstico de celulitis preceptal. A pesar de eso, el tratamiento de celulitis preceptal recetado por el médico es el correcto. Jairito, a pesar de llevar tomando durante 2 días el tratamiento, no muestra ningún tipo de mejoría. Por eso la mamá decide reconsultar a urgencias y es remitida a la Fundación Valle de Lili. Allí se realiza la anamnesis, que es el proceso mediante el cual el profesional obtiene información por parte del paciente. Este proceso es necesario para saber dónde está localizada la lesión, cuáles son los síntomas del paciente y conocer los antecedentes médicos y la manera correcta para detectar la enfermedad. Allí se encuentra en su ojo izquierdo un edema, que es un exceso de líquido en un órgano o tejido del cuerpo, y un eritema, que es el enrojecimiento de la piel y constante lagrimeo. En los antecedentes de Jairito se estudian los perinatales, que son las circunstancias antes del nacimiento. Allí se muestra que la señora García tenía 18 años al iniciar el embarazo. Durante este se le realizaron los controles prenatales, que son las evaluaciones periódicas durante el embarazo, y las ecografías obstétricas, que es el método para conocer las condiciones del embarazo y del embrión. Estas fueron 3. El parto llegó a término correctamente y fue por medio vaginal. Además de esto, no se encontró ningún otro antecedente alarmante. Debido a esto, se realiza un examen físico en el cual se encuentra en la zona de la cabeza la oclusión del globo ocular, que es el cierre del ojo al 80%. Se logra realizar una ligera apertura a la pálpebra izquierda de manera forzada con los dedos. El paciente presenta dolor moderado a los movimientos oculares y una secreción amarillosa en el canto interno izquierdo, que es el lagrimal izquierdo. También se observa la isocoria, que es la igualdad de las pupilas de los ojos. Por medio de esto no fue posible determinar la agudeza visual del ojo izquierdo y se detecta si esta mucosa nasal congestiva, que es la inflamación de las mucosas nasales. Se encuentra edemotosa, que es la acumulación de líquidos, y rinorrea escasa, que es la salida de fluidos escasa por las fosas nasales, y una descarga posterior con secreción verdosa. En el cuello no se encontró ningún tipo de anomalía como adenomigalias, que es un aumento normal del tamaño de los ganglios linfáticos, o ingurgitación yugular, que es la acumulación de sangre en la vena yugular. De la misma forma, no se encontró nada más en el paciente. Luego de esto se realiza hacer los paraclínicos, lo cual muestra una hemoglobina de 13,5 gramos sobre decilitros y un hematocrito de 38,6%, que esto muestra que son niveles normales en un niño de esta edad. También se encontró la marcada leucocitosis y neutrofilias, es decir, lo que muestra que estaban altas, lo que nos indica algún tipo de infección en el paciente, además de una PCR elevada que nos puede indicar algún tipo de inflamación en el paciente. Relación con la anatomía. La celulitis preceptal es aquella que afecta la zona externa del ojo, como son las cejas, las mejillas y la región delantera del tabique orbital. Esto también afecta la zona palpebral del ojo, como podemos ver aquí, hay un edema y un eritema. Por otro lado, está la celulitis orbitaria. Esta afecta la grasa y los músculos alrededor del globo ocular o músculos extrínsecos del globo ocular, los cuales son el músculo oblicuo superior, músculo elevador del párpado superior, músculo recto superior,
músculo recto lateral, que aquí está diseccionado, el músculo recto medial, músculo recto inferior y el músculo oblicuo inferior. Pues también podemos ver y se pueden presentar exoftalmos o una protrusión ocular, que es cuando la cavidad ocular hace rechazo al globo ocular y este se protruye fuera de la cavidad ocular. También podemos ver que en el diagnóstico de Jarito presenta halitosis. Esta es generada porque las bacterias que se encuentran en la mucosa verde de los senos paranasales ha logrado extenderse a lo largo de toda la cavidad nasal, transcurriendo dicho moco por la narofaringe y la orofaringe, llegando a la cavidad bucal del paciente y formando una capa bacteriana al entrar como en contacto con las tonsilas palatinas, y esta provoca la halitosis. Para este caso, la madre del niño debe conocer el estado actual de su hijo y que los signos más alarmantes son los signos de inflamación del ojo de Jairito. También que la sintomatología que presenta podría avanzar y ocasionar problemas irreparables o incluso la muerte del paciente. Esto podemos hacerlo a través de la explicación detallada del avance de esta enfermedad por las zonas anatómicas que están siendo afectadas. Diagnóstico número 1, perostitis orbitaria. La perostitis orbitaria es una patología que consiste en una inflamación del periósteo orbitario. El periósteo es una membrana de tejido conjuntivo adherida exteriormente a los huesos, que sirve para su nutrición y regeneración. La perostitis orbitaria puede afectar solo una porción del reborde orbitario o extenderse a porciones más profundas. Con frecuencia, los resultados de la inflamación solo consisten en un engrosamiento de la membrana. Los síntomas dependen de la agudeza o cronicidad de la afección, de la porción de la órbita que se encuentra afectada y de la formación de un absceso subperióstico, el cual es una complicación de la rinosinusitis aguda. Creemos que este diagnóstico puede ser adecuado para Jairito, ya que generalmente afecta el borde de la órbita y en estos casos los síntomas son el dolor, la sensibilidad de la presión sobre el borde orbitario, la tumefacción o hinchazón dura y no movible de los párpados y conjuntiva. Los trastornos generales dependen de la agudeza del proceso. Si existe pus, se forma un absceso subperióstico del borde orbitario que perfora la piel, dejando una fístula, es decir, un conducto normal que se abre en una cavidad y que comunica con el exterior o con otra cavidad. Estas fístulas permanecen abiertas durante meses hasta que todo el hueso necrosado ha sido eliminado. Y después de curadas dejan una cicatriz deprimida y a veces ectropión, que es cuando el borde de uno de los párpados se gira en dirección opuesta a la superficie del ojo y la parte interna del párpado queda expuesta hacia afuera. Y la lagoftalmia se trata del cierre incompleto de los párpados, el cual produce una exposición del ojo al aire, insuficiente lubricación de la superficie ocular y, en definitiva, una desprotección del mismo a agentes externos. Si la perostitis está situada más hacia atrás, hay mayor dolor y este tiene un carácter profundo con sensibilidad del globo ocular a la presión. Hay notable tumefacción y enrojecimiento de los párpados y conjuntiva y a veces exoftalmia o prominencia exagerada del globo ocular puede formar abscesos, es decir, una infección e inflamación del tejido del organismo caracterizado por la hinchazón y la acumulación de pus. Adquiere mayor gravedad y ofrece los síntomas de una celulitis orbitaria. El pus afecta el techo de la órbita y puede ser peligroso para la vida del paciente debido a que causa una propagación posible a la cavidad craneal y desarrollo de una meningitis o absceso cerebral. En los casos agudos, el tratamiento general es con antibiótico. Producen a menudo notable mejoría. También compresas calientes y drenaje por la pared externa de la órbita. La necrosis puede más tarde exigir una intervención quirúrgica. Diagnóstico 2, trombosis del seno cavernoso. En este les voy a presentar los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento para esta enfermedad. Bueno, la sintomatología para este caso son dolor facial, cefalea intensa y progresiva, fiebre alta y posteriormente se puede desarrollar oftalmoplegia, exoftalmo, edema palpebral y pérdida de la visión. El diagnóstico se hace a través de resonancia magnética o tomografía computarizada y esta se basa en la toma de imágenes, siendo la resonancia magnética la más frecuente. También esta suele ser confundida con la celulitis orbitaria por no ser una enfermedad común,
pero las diferencias como más notorias son la disfunción de nervios craneales, el oculomotor, el troclear y el abducente, también como las ramas oftálmicas del trigeminio y la rama maxilar del trigeminio. También otra afección que puede generar esto es la afección bilateral, que es cuando el caso se presenta en ambos globos oculares, presentando exoftalmos o protrusiones oculares de ambos lados. Y pues también puede presentar alteraciones mentales, y por estas razones se descarta para el diagnóstico de Jarito. Bueno, el tratamiento inicialmente con nafcicilina u oxilina 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, combinando con una cefaloaspirina de tercera generación. Por ejemplo, la ceftriaxona, que es 1 gramo cada 12 horas. En las regiones en las que prevalece la infección de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, debe de reemplazarse la nafcicilina o la oxacilina por vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Debe agregarse también un fármaco para los aneurobios, por ejemplo, el metronidazol, que son 500 miligramos cada 8 horas, y esto es pues si existe una infección dental o una sinusitis subyacente. Bueno, un tercer diagnóstico que nosotros consideramos puede estar relacionado a la afección que tiene el paciente Jairo García sería una sinusitis frontal con complicaciones a una celulitis orbitaria. Pero para comenzar es necesario entender cómo la anatomía se relaciona con la sinusitis, la celulitis y la celulitis poseptal, que es un tipo de celulitis. Una sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son las cavidades neumáticas que tenemos dentro de nuestro cráneo, las cuales le brindan ligereza a esta estructura, y estos senos van a estar revestidos por una túnica mucosa. Dichos senos paranasales van a llevar el nombre del hueso adyacente que la desarrolló, siendo estos los senos maxilares, los senos frontales y las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Y desde este corte coronal no se alcanza a evidenciar, pero desde este transversal sí, los senos que faltan, que serían los esfenoidales. Una celulitis es una enfermedad infecciosa cutánea generada por bacterias, y una celulitis poseptal en concreto afectaría al contenido de la órbita, siendo la grasa orbitaria, que es este tejido adiposo que pueden ver amarillo alrededor del globo ocular, y los músculos extraoculares del ojo, que esto se puede evidenciar al momento de realizarle el examen físico a Jairito, porque presenta una oclusión del globo ocular al 80% y él por sí solo no puede abrir el ojo. Y dicho signo puede indicar que al músculo elevador del párpado superior, que es un músculo extrínseco del ojo, se ve afectado por dicha infección porque no le permite hacer su función, que valga la redundancia, es abrir el ojo. La celulitis poseptal sería entonces para nosotros una extensión de la sinusitis, porque la bacteria que ingresó a través de la cavidad nasal del paciente y se esparció a los diferentes senos paranasales que tenemos, lo hizo a través de las aperturas que se encuentran en los diferentes meatos. Pero a nosotros nos interesa en concreto es la apertura que hay en el meato nasal medio que conecta a las celdillas etmoidales anteriores, pues estas son las que tienen mayor cercanía a la órbita. Y por allí la infección se propagó rápido hasta llegar a causar la celulitis poseptal. En concreto, las celdillas etmoidales anteriores están entre la pared medial de la órbita y la parte superior de la cavidad nasal. Y para nosotras, el diagnóstico más apropiado sería el que acabé de mencionar, siendo una sinusitis frontal con complicaciones a una celulitis poseptal, también conocida como orbitaria, porque tanto la anatomía afectada en el paciente y los síntomas comunes en la enfermedad de Jairito se prestan para creer que dicho diagnóstico es acertado, siendo los síntomas unos de sinusitis, como también de celulitis orbitaria, siendo los de sinusitis, la cefalea, que es el dolor de cabeza que presenta Jairito, la rinorrea y congestión nasal, el dolor ante la percusión en la región frontal, que muestra en concreto que es una sinusitis frontal porque el paciente muestra dolor al momento de la palpación o percusión,
en dicha zona donde se encuentran los senos frontales, y en la celulitis orbitaria sería edema, eritema, limitación de la apertura ocular, y en los paraclínicos que aparece que su prueba de proteínas C reactivas se encuentra elevada, algo muy común de una infección como lo es la celulitis orbitaria, al igual que la leucocitosis y neutrofilia marcada en su cuadro hemático, que muestra que el niño está combatiendo una infección, al igual que la halitosis. Y finalmente, el tratamiento más oportuno, nosotras creemos que se le podría brindar si al niño que ya tiene esos exámenes paraclínicos se le complementan con una imagen de tomografía computarizada, porque así el médico a ciencia cierta va a saber a lo que se está enfrentando al poder visualizar el problema. Siendo más específica, podría él buscar a través de la TC el origen de la afección, que sabemos que en este caso es la sinusitis, y descartar cualquier complicación que se pueda dar gracias a dicha infección, como un absceso subperióstico, una tromboflebitis del seno cavernoso e inclusive una meningitis, que es una enfermedad que le puede pasar al niño debido a que la infección se puede eh, propagar rápidamente, llegando a las meninges que rodean al cerebro, y esto le puede causar una discapacidad e inclusive la muerte. Esto puede pasar debido a que hay mucha cercanía entre las estructuras que comprenden la cavidad nasal, la órbita y todo lo que comprende los órganos de los sentidos con la bóveda craneal. Ya partiendo de dicho hecho, que pues el médico ya sabrá a lo que se enfrenta, lo indicado es que él recete un tratamiento de antibiótico debido a que Jairito se enfrenta ante una bacteria suministrado por vía intravenosa, siendo este en concreto cefotaxima y clindamicina. La duración de dicho tratamiento deberá de ser de 2 a 3 semanas sin complicaciones. Ya si el niño presenta complicaciones como la infección, que la infección se haya propagado a través de la parte ósea en los senos paranasales, este deberá de ser de 4 a 6. Y ya si dicho tratamiento no le funciona al paciente y surge una complicación como un absceso subperióstico u orbitario mayor a 1.25 milímetros cúbicos, será necesario un abordaje quirúrgico. Primero, pudimos evidenciar la conexión que tienen las estructuras de la cabeza y cuello y cómo esta patología se puede propagar por medio de estas conexiones. También pudimos relacionar lo aprendido de la anatomía de cabeza y cuello, identificando la zona afectada de esta. También pudimos conocer los pasos a la hora de atender a un paciente y la importancia de la anamnesis, el examen físico y los paraclínicos. Tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, ya que es de suma importancia a la hora de atender a un paciente. Y por último, pudimos reconocer la importancia de realizar el examen y los paraclínicos para un correcto diagnóstico. Para la resolución de este caso clínico nos basamos en las siguientes fuentes.